Hola de nuevo. Cuando recién empezaba a adentrarme en el estudio de la Biblia, me explicaron que cuando Jesús agonizaba en la cruz y cargó sobre sí mismo todos nuestros pecados, todos los pecados del mundo, el Padre tuvo que abandonarlo, porque Él no puede coexistir con el pecado. Y que fue en ese momento cuando Jesús exclamó: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero si esto es verdad, que Dios el Padre abandonó a su Hijo cuando más lo necesitaba, ¿qué confianza podemos tener de que Dios no nos abandone a nosotros, miserables pecadores? Y de hecho, ante el terrible sufrimiento que vemos alrededor del mundo, parecería que en efecto Dios nos abandona. Pero la buena noticia es que el Padre nunca abandonó a Jesús. Ese es el tema del capítulo 4 de mi libro. El Padre nunca abandonó a Jesús. Veamos qué nos dice al respecto Dios por medio de la Biblia. ¿Dónde estaba el Padre mientras Jesús agonizaba torturado en la cruz? El apóstol Pablo nos responde que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Dios el Padre estaba en Cristo, no lo abandonó. Entonces, ¿por qué preguntó Jesús que por qué Dios lo había abandonado? Bueno, es que al cargar sobre sí mismo los pecados de la humanidad, Él sintió lo que siente la humanidad alejada de Dios, al grado de que muchísima gente ha perdido la fe o tiene grandes dudas de si a Dios le importa su sufrimiento, o de plano muchos ni siquiera creen que Dios exista. Jesús experimentó en carne propia y en su mente ese angustioso abandono. Tal vez anticipando que llegaría ese momento en que sentiría ese abandono, esa separación que en la eternidad jamás había sentido unido al Padre, fue cuando se angustió hasta sudar sangre en el Monte de los Olivos. Y ahora, al sentirlo, lo expresó con esa exclamación para dejar testimonio de que Él siente nuestro sufrimiento. Otra razón por la que Jesús hizo esa exclamación es porque estaba citando directamente un salmo de David, que, como varios de sus salmos, encierra una profecía acerca del Salvador. Me refiero al Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? David estaba angustiado, pero no solo expresó su angustia, sino que el Espíritu Santo le inspiró a profetizar acerca del Mesías. Dice: porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, quien quiera que recordara el Salmo 22 y pusiera atención a lo que dice, debería reconocer que lo que estaban viendo, manos y pies horadados, huesos visibles y suertes echadas sobre su ropa, cumplía la profecía de aquel salmo. Y al citarlo, Jesús sabía que sus oyentes judíos lo conocían e hizo referencia al mismo para que recordaran el resto del salmo, que precisamente afirma que Dios no despreció ni desdeñó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, más bien le oyó cuando clamó a él. Así que Dios el Padre ni por un instante abandonó a su amado Hijo. Al contrario, estuvo en Él, sufriendo con Él. Es difícil creerlo o entenderlo, pero es lo que nos dice el apóstol Pablo, y ciertamente eso es palabra de Dios. Dios el Padre no abandonó a su Hijo, por lo tanto puedes confiar en que tampoco te abandonará a ti, y que tampoco ha abandonado al mundo, aunque así lo parezca, sino que por medio de quienes viven para servir, está trabajando en aliviar el sufrimiento
detener la destrucción y hacer realidad la plenitud del reino de Dios. Amén.